Hola gente, uno de los problemillas que me estoy encontrando con mi nueva forma de cultivar, que significa simplemente abonar en condiciones sin pasarme, o sea, fuerte pero sin pasarme, es que los árboles viejos, los que tengo de mi primera época, pues no engordan. Están acostumbrados a engordar muy poquito todos los años, y ahora que tienen nutrientes de sobra, no tienen vasos lo suficientemente gordos para enviar toda la savia fuerte nueva para arriba. Entonces se las arreglan de otras maneras, y me refiero, por ejemplo, a este palito de aquí. Tiene sus 20 y muchos años, más de 25, y no engorda. ¿Vale? Este estuvo atacado por los líquenes, fue el que me visteis usar la Karcher con él. A ver si muevo esto para atrás sin que... A ver, perdón. Ahora. Fue el que me visteis usar la Karcher para quitarle los líquenes. No ramificó, esta ramita ya la tenía. ¿Y qué hacen? Pues como no tienen vasos aquí lo suficientemente gordos para esos nuevos nutrientes que puede conseguir, pues echa alternativas. Y fijaos, en un solo año me ha echado esta vara, que sí que está muy separada los nudos. Este es un problema con los fresnos, es igual de problemático que con los arces, porque de aquí no va a brotar. No hace los anillos, pero de aquí no va a brotar, es una especie de anillo. Fijaos, es ya casi un pelín más gordo incluso que la rama vieja. ¿Y qué va a pasar? Lo siguiente, pues probablemente esta parte la mate él solo, si no la corto yo antes, porque me parece más interesante esta, y echan mucho desde abajo, pero engordar no engordan. Lo dan ya por decir, tú ya llegaste a tu límite de vasos, no sabemos crecer lo suficientemente rápido aquí alrededor, tenemos que echar vasos nuevos de cero. Y bueno, pues es un problema, ¿no? Porque si queríamos este arbolito que lleva tantos años, mejorarlo, engordándolo, pues de esta manera, de fertilizándolo fuerte, no lo vamos a conseguir. Voy a poner más ejemplos. Este otro fresno también tiene sus 25 y muchos años, y le pasa exactamente lo mismo. Este ya era más gordito, pero fijaos, la zona más nueva es tan gorda como la vieja. Esta zona ya es más nueva. Aquí tiro una vara muy larga este año. Esto es más nuevo y no es tan gordo, pero va camino. Se nota más quizás en este otro fresno también. A ver si conseguimos ver algo aquí. Esto está anclado al suelo. Bueno, mira, aquí salió una vara este año de 1 metro, que la corté ahora en otoño, y es esto. Mira, este grosor es más grueso que esto. Esto es nuevo, esto ya tendrá 5 o 6 años. Y todo esto de aquí ya tiene sus 25 años tranquilamente. Y esto ya es como esto. ¿Qué va a pasar? Pues que, bueno, este está forzando a que fluya por aquí mucho, pero lo más probable, pienso que va a ocurrir, es que, bueno, aparte que tirar chupones a intentar sacar un árbol nuevo. No engordan, ¿vale? De todas maneras, lo seguiré intentando a ver si consigo un poquitín más de grosor. Más ejemplos. Hace 2 años os presenté este nogal y os conté la historia de él. El año pasado, o sea, creció después del vídeo, creció más o menos a la altura del segundo penacho,
Y llegó alguien en otoño y lo partió así con la mano, hizo plas, a mala leche. Pero rebrotó, porque bueno, lo hizo en una buena época. Y ahora pues tiene esta formita así en forma de vaso, y esto fue lo que tiró este año. Desde allí, desde donde lo partieron ahí. Bueno, a lo que estábamos hablando del engorde. Este lleva sus 20 y muchos también, casi, o 30 años incluso, en maceta estuvo. Un palito, nunca engordó en esos 30 años en maceta. Los nogales engordan muy mal en las macetas, crecen muy mal. Pero es que encima llegaban los caracoles y cada vez que podía me comían todos los brotes. Entonces era imposible que creciera. Bueno, cuando lo traje aquí, cuando lo planté, voy a quitar esta, voy a subir la botella. Este era el grosor que tenía. ¿Qué hizo? El primer año, pues sí, funcionó con el penacho, con el penacho que tenía, pero en cuanto vio que tenía sitio en el suelo, que iba a engordar a lo bestia, automáticamente tiró un chupón, un brote nuevo desde la base y para arriba, y a lo bestia. Y fijaos, un solo año, 2 años que lleva en el suelo. Lleva 2 años en el suelo. Abonado, sí que lo abono. 2 años. La diferencia de aquí, maceta pequeña, 30 años, pinzado de continuo, a aquí. Pues este es el ejemplo del buen abonado del suelo, maceta grande, ¿no? Aquí ya es suelo, y de árbol viejo que no engorda, prefiere tirar un tronco nuevo.